Muy buen día a todos y a todas. Mi nombre es Kevin Paul y formo parte del equipo de Alliance for Integrity. Les mando un caluroso saludo desde la Ciudad de México y les doy la bienvenida a esta sesión paralela titulada Integridad empresarial como acción por el clima, desafíos y oportunidades para América Latina. Esta sesión se lleva a cabo dentro del marco de nuestra sexta Semana Regional de Integridad Empresarial para América Latina, transversalizando la integridad empresarial con género, derechos humanos y objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, antes de entrar en materia, quisiera recordarles que pueden seguir todas las actividades de nuestra semana regional en redes sociales con el hashtag #integridad y ODS. Les informo también que esta sesión está siendo grabada. En caso de no estar conformes con la grabación, les pedimos atentamente que abandonen la sesión. Posteriormente, compartiremos las grabaciones en nuestras redes sociales que podrán encontrar en el chat de la sesión. Por último, les recuerdo que esta sesión está siendo también traducida en vivo al portugués. Si les gustaría escuchar esta sesión en ese idioma, les dejaremos el link en el chat para que puedan también escucharla en portugués. Y bueno, para dar comienzo a esta sesión que celebramos dentro del marco del Día Internacional contra el Cambio Climático del pasado 24 de octubre, quisiera que nos tomemos unos minutos iniciales para reflexionar sobre el tema de la misma. Hablar de medio ambiente es una tarea muy compleja que nos presenta una amplia variedad de retos, desafíos y vertientes. Cuando hablamos de medio ambiente, podríamos hablar de biodiversidad, de la protección de bosques y océanos, del acceso a recursos naturales como el agua limpia, podemos hablar de contaminación y manejo de residuos e incluso de energías renovables, emisiones de CO2 y la transparencia en su reportaje. Al mismo tiempo que se nos presenta este abanico de desafíos, es importante recordar que contamos también con un abanico de soluciones, con un abanico de buenas prácticas y abordajes para enfrentar estos retos, tan urgentes e importantes para nuestra generación y las generaciones futuras. El objetivo de esta sesión es identificar los desafíos medioambientales y de cambio climático que enfrentamos en América Latina y discernir cómo la integridad, desde una perspectiva holística y transversal, puede ser una herramienta clave y uno de los abordajes para enfrentar estos desafíos. Dada la complejidad y la extensión del tema, hemos preparado una breve introducción general, seguida de 3 espacios de discusión sobre temas específicos y su relación con la integridad. El primer espacio se enfocará en el rol de los programas de cumplimiento e integridad empresarial en el reciclaje y el manejo de residuos. El segundo espacio abordará el tema de la integridad en el sector de agua limpia y saneamiento. Y por último, pero no menos importante, tendremos un espacio que hablará sobre transparencia y reportaje. Más específicamente hablaremos sobre el valor de la integridad empresarial en los reportajes ambientales de las empresas. Y bueno, dicho esto, quisiera darle la palabra a nuestra primera oradora del día de hoy, Fernanda Nan. Fernanda, quien nos acompaña desde Uruguay, es gerente global de ESG y Compliance en Sovitec. Ella dirige el área en América, Asia, África y Europa y totaliza 16 países bajo su cargo. Ella también ha sido evaluadora de proyectos de la Cooperación Internacional para el Banco Interamericano de Desarrollo y se ha desempeñado en el Departamento Social y Ambiental de ALADI. Nos da mucho gusto recibir en este espacio a Fernanda, quien también ha sido entrenadora de Alliance for Integrity desde el 2014, capacitando a pequeñas y medianas empresas en medidas de prevención de la corrupción. Bienvenida, Fernanda, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Kevin. Muchísimas gracias a Alliance for Integrity y a la Cámara Alemana, Argentina, Brasilera y Uruguaya que me convidó a estar aquí con ustedes. Para mí es un gran orgullo, más que nada porque este es un tema que me apasiona. Le cuento que ya desde chiquita mi primer tesis de grado, que tuvo que ver con el área de negocios internacionales, la vinculé con responsabilidad social y ambiental. Y fue difícil que me aceptaran el tema porque era todo portfolios de exportación, de mercados, y yo salía con este tema nuevo. Y bueno, como me había ido muy bien en todos los trabajos previos, dije, ya demostré que soy buena, ahora quiero hacer esto que me interesa y hacer la investigación. Y bueno, por suerte
me habilitaron y así ha sido mi camino, si se quiere, desde el área profesional. El área de integridad y de ambiente para mí es fundamental y ambos van de la mano y ambos requieren un enfoque similar, transversal, ¿sí? Y que requiere que equipos multidisciplinarios trabajando en ello y a nivel público grupos intersectoriales, ¿sí? El problema es como el mismo, cómo se genera la corrupción y los problemas ambientales y la manera de solucionarlos, vamos a ver que es exactamente lo mismo, porque son a través de mecanismos de control de riesgos, de identificación entre todas las partes involucradas, colaboradores, hasta aquellos que están en otras áreas, políticas de mitigación, de remediación, y hacerse responsable y, ¿por qué no también terminar negociando aquello que no se pueda remediar, como lo vemos con todo lo que tiene que ver con bonos de carbono? Estamos viendo que hay, volviendo a la parte de qué viene antes, el huevo, la gallina, ¿no? Digo, hay un esquema que a mí me gusta mucho trabajar más que nada con mis alumnos cuando lo vemos, ¿qué sucede antes, no? Porque a través de la corrupción se generan muchos daños ambientales. Por ejemplo, se puede utilizar el ambiente, ¿sí? Hacer una obra ambiental para ocultar un lavado de activos, ¿ok? Una inversión ilícita, fraudulenta, de este modo. Muy probablemente siga a través de sobornos porque es de la manera que están acostumbrados a operar, ¿sí? Mediante esta política de sobornos se puede o omitir un estudio de impacto ambiental, es decir, no cumplir con todos los requisitos y por ende se daña el ambiente. No solo que se daña el ambiente, sino que se oculta lo que eso genera. Y esto genera daños no solo a la propia comunidad, sino también daños acumulativos para empresas que quieran generar sus proyectos en esa misma área. Les cuento que estoy hablando a título personal, no a título de la empresa, pero sí me dedico a una empresa de energía renovable alemana. Y entonces, les voy a comentar solamente dos anécdotas. En un país, específicamente en Colombia, fuimos la primera empresa en poder negociar con los indígenas de Sierra Nevada. ¿Por qué? Porque ellos decían que no podían creer por todo lo que les había sucedido, era muy difícil poder negociar para ellos, tanto con una empresa internacional como con el Estado, debido a hechos que habían ocurrido previamente. Había una pérdida de confianza, de trustability, ¿sí? Entonces, uno va con una industria que es muy diferente a la industria pesada, a la que ellos estaban acostumbrados, pero ya lo que había pasado previamente es un obstáculo inclusive para los que estamos trabajando en todo lo que es el área sustentable de energías verdes. También en México tuvimos un caso que empresas más dedicadas al área más dura, de fósiles, qué sé yo, tuvieron unos inconvenientes con unos caños, ¿sí? Y bueno, una de las políticas de remediación que hicimos fue trabajar en levantarles esos caños que estaban teniendo problemas de agua, de saneamiento. Entonces, es como que se entrevera lo que hizo una industria con lo que va a hacer la otra, y la que llega por último, hay veces que se tiene que hacer responsable, o sea, lo hace de buena gana, ¿no? Digo, porque es propio de su propia política, pero de daños que ya vienen desde antes. Y ahí podemos analizar qué es la palabra sustentability, es la habilidad para ser sustentable. Sustentable ahora no es necesario decir por qué es importante esta nueva tendencia, porque todos entendemos que cada vez es más importante. Hablamos de los 3 impactos. Está claro que el riesgo y el retorno para medir las inversiones ya no es suficiente. También hay que ver la parte de ESG, la parte que tiene que ver con el medio ambiente, con el área social y la gobernanza como un tercer impacto, ¿sí? Así que ya sabemos que es sustentable el seguir con esta tendencia.
Sostenible, ¿por qué? Porque queremos que sea algo que perdure en el tiempo. Y en base a esto me permito compartirles que desde que comenzó todo esto del COVID, estamos absolutamente, la mayoría de los inversores, de acuerdo que nunca se vio la necesidad, el daño ambiental que se genera y los resquemores sociales y económicos que genera el no cuidar el medio ambiente. En eso estamos todos de acuerdo y es necesario que sea algo sostenible en el tiempo. Por ejemplo, hubo muchos home office, bajaron las emisiones, se redujo el daño ambiental, pero se sabe que esto va a aumentar, ¿sí? A medida que ya está sucediendo, está aumentando y ya empiece la post-pandemia, por así decirlo. Y hay estudios que demuestran que en el 2019 se llegó al tope hasta el momento de lo que es calentamiento global. De hecho, yo estoy en Uruguay y desde ayer mi colega Marcelo ya lo está vivenciando, hace mucho calor, lo cual no es normal en octubre. Entonces, hay un 40% de inversores que están diciendo que la probabilidad que sus inversiones no lleguen a buen puerto puede ser por temas de ESG, por temas medioambientales, sociales y de gobernanza, obviamente incluido lo que tiene que ver con derechos humanos. Derechos humanos ya lo estuvimos viendo dentro de toda la semana, hay lo que tiene que ver con niños, con género, en fin, pero también el propio derecho de los animales. También eso también es importante tenerlo en cuenta. La naturaleza y los animales están teniendo el mismo respeto que estamos teniendo los seres humanos y así es como debe ser. Es decir, cuando hablamos de derechos humanos, como también lo toma en consideración la ley ya que hay en Alemania en la cadena de suministro, tanto para la parte de derechos humanos y de medio ambiente, es como uno sí coteja con el otro. Esta ley ya empezó, va a ser escalonada, se espera que en el 2023 ya esté sea efectiva y que va a ir empapando, envenenando toda la cadena de América Latina, o sea, toda la cadena de proveedores a nivel mundial, pero me focalizo más en América Latina. Para lo que tiene que ver con la Unión Europea, va a ser una ley similar y probablemente un poco más estricta en lo que tenga que ver con las debidas diligencias, hasta inclusive va a llegar a los proveedores indirectos. Es decir, en la cadena va a ir más a fondo y existe la posibilidad de incluir responsabilidad civil. Entonces, un 40% de la masa de inversores dice que hay alta probabilidad que esas inversiones se vean movilizadas debido a efectos de cambio climático. Y una survey, una entrevista que se hizo en Reuters, dice que el 78% de los inversores son conscientes que todo lo que tiene que ver ACG, si lo vamos al español, ambiente, social y governance, va a impactar en la imagen y en la reputación de la empresa. Está claro que esto ya no es un nice to have o como se creía antiguamente, que hasta a veces se lo miraba medio desporativamente con lo que es responsabilidad social. O sea, nos están diciendo que les afecta en un 78%, es lo que les va a estar afectando debido a las nuevas normativas. Pero el 58% de estos empresarios que reconocen que hay un 78% de probabilidad que le afecte el ESG, dicen que no están preparados para todo lo que está viniendo. Y ahí vemos justamente la posibilidad de aquello que nos afecta, que empodera más los problemas ambientales, que es la corrupción. Ese mismo flagelo, de la manera que compliance lo controla, también puede controlar los daños ambientales. Porque ahí vemos que compliance es como un todo, lo podemos visualizar como un profit center. ¿Por qué? Que es la propia creación de valor, ¿sí? Cómo crear valor con los valores propios del cuidado del medio ambiente, lo que tiene que ver con la ESG, ¿sí? Doing well by doing good, ¿no? Entonces, esto tiene que
que ver justamente con las medidas propias que los compliance tienen de mitigación y de control. Con todo lo que estamos hablando, los análisis de riesgos, las gestiones, las medidas preventivas y de remediación, utilizar canales, mecanismos de quejas, siempre respetando todo lo que tenga que ver con el anonimato, las denuncias y los informes públicos y transparentes. Por ejemplo, Uruguay se destaca en todo esto lo que tiene que ver con índices de gobernabilidad, bastión social, de transparencia. De hecho, todos nuestros proyectos exigen estudios de impacto ambiental en los cuales te exigen un plan de comunicación. Se le debe informar a la comunidad todas las modificaciones y todo lo que va a suceder, ¿no? Se va de la mano de una alta transparencia y también tenemos buenos índices de Gini, del equilibrio de los ingresos. De hecho, nuestra matriz se destaca por todo lo que tiene que ver con lo renovable. 1/3 de nuestra energía proviene de energía específicamente eólica, y estamos como líderes, si se quiere, en América Latina. Luego nos sigue Chile, que sucede exactamente lo mismo cuando vemos el área de anticorrupción. En la matriz estamos a la par de Dinamarca, Irlanda, Alemania. Entonces, de cierto modo, Uruguay tiene una similitud en lo que tiene que ver con el manejo y el respeto al medio ambiente y lo que es las políticas internas, no necesariamente leyes, ¿sí? Porque no tenemos leyes penales, pero sí las políticas internas de control del medio ambiente. De hecho, Uruguay, cuando se descubrió Uruguay, se dijo río de pájaros pintados, ¿sí? Desde el punto de vista que lo ambiental siempre fue algo muy importante para nosotros. Se dice Uruguay natural y es una característica que nos identifica. De hecho, cuando yo cierro los gaps, las brechas entre los estudios de impacto ambiental que hay en Uruguay y lo que me exige normativa internacional, como por ejemplo trabajo mucho con GRI, IFC, normativa del IAP, del BID, no tenemos una brecha tan grande. Y en la medida que esta brecha se vaya haciendo cada vez más angosta, vamos a ir ingresando a lo que ahora se le llama la metáfora de la crisis financiera provocada por el cambio climático, por todo lo que está sucediendo, post también COVID, que es el cisne verde, que es lo que nos está trayendo esta revolución, por así decirlo, ¿no? Y bueno, Google Trends dice que nunca ha sido tan popular como lo es hoy en día el cuidado del medio ambiente, y también va de la mano de las políticas que se están implementando de anticorrupción por diversos escándalos. Bueno, Enroth, Volkswagen, que omitió, o sea, transfiguró la medida de las mediciones para la captura de los bonos de carbono. ¿Qué les puedo contar más? No sé si tengo tiempo. Contarles de Uruguay. Uruguay, como la mayoría de los países de Latinoamérica, es un país proveedor de materia prima para la Unión Europea y el mundo, principalmente en el área ganadera, en el área de arroz y de lácteos. Desde el 2010 y el 2011 tenemos nuestra huella de carbono. Y ahora estamos con un sistema intersectorial identificando nuestra huella ambiental, ¿sí? Pero obviamente lo mismo que sucede a las empresas, también le sucede al propio país. Los indicadores, cómo establecer los indicadores, es un gran desafío que tenemos, ¿sí? Luego creo que Bettina va a estar hablando de distintos indicadores a nivel empresarial, pero a nivel Estado es lo que sucede. Hay muchas buenas intenciones, pero nos pasa que no sabemos cómo medirlos. De hecho, yo estuve hablando con unas instituciones y me estaban pidiendo asesoramiento con qué índices medimos, ¿no? Los Key Performance Indicators sí fueron para la huella de carbono, pero según el que uno utilice, te da positivo o te da negativo, y ahora es el desafío que tenemos también con el ambiental.
Luego Uruguay está caminando a pasos agigantados en todo lo que tiene que ver con reciclaje, con políticas de reutilización del plástico. De hecho, ayer en Uruguay Circular se entregaron varios premios que tienen que ver justamente con una empresa alemana, Curtiembre, que está implementando un círculo muy bueno en la cadena productiva de lo que tiene que ver con cuero. Después, empresas chicas, Hábito, una empresa que se dedica a todo el reciclaje, empoderamiento. Uruguay con ANCAP, que es la facility de lo que tiene que ver con combustibles, está trabajando muy fuerte en combustible verde, hidrógeno, se está favoreciendo los autos eléctricos, a futuro también va a ser así con los ómnibus. Hay bueno, mucho trabajo con todo lo que tiene que ver con el agua, pero eso se lo dejo a mis colegas que vienen luego. Así que desde este punto de vista, Uruguay está continuando siendo, si se quiere, líder en lo que tiene que ver con la matriz energética dentro de la región. Con el respeto a los derechos humanos y a la mayor transparencia en lo que se puede en la parte de ética en los negocios y también con todo lo que tiene que ver con la protección de la diversidad. De hecho, ya hemos creado un ministerio específicamente para el ambiente. Antes lo teníamos subdividido con la parte territorial y hemos creado 3 secciones de zonas SNAP, de zonas específicas de control de avifauna y todo lo que tenga que ver con eso. Se está trabajando en los delitos ambientales. Hay unos proyectos de ley en camino, están en tratativas en todo eso. Y como... Perdón, Fer, te interrumpí, Sí. adelante, continúa. Sí. No, como para cerrar, si bien es cierto que la corrupción, si se quiere, se esconde dentro de daños ambientales y viceversa, pero entre estas dos caras que no sabemos quién nace primero que la otra, también podemos utilizar los mismos mecanismos de control, ¿sí? O sea, veo una gran oportunidad en todo el trabajo que hemos hecho en todo lo que es de anticorrupción para volcar esas herramientas, ¿sí?, en lo ambiental, que sería al revés de lo que ha sido mi camino, que yo empecé por lo ambiental y después fui a lo de anticorrupción. Muchísimas gracias y cualquier cosa quedo aquí por cualquier duda que tenga. No, muchas gracias a ti, Fer, por esta enriquecedora y tan clara introducción al tema del día de hoy. Aquí podemos comenzar a ver cómo la lucha contra la corrupción se puede traducir, pero más importantemente se debe traducir en también una lucha contra el cambio climático. Ahora, para comenzar con nuestro primer espacio que abordará el rol de los programas de cumplimiento e integridad empresarial en el reciclaje y el manejo de residuos, quisiera presentarles a nuestras personas oradoras. Ariadne Souza es una querida amiga del equipo de Alliance for Integrity. Ella forma parte de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible en Brasil, la GIZ, desde el 2016. Hoy ocupa la posición de asesora técnica en el programa ASPIPA, Alianzas Estratégicas para la Implementación del Acuerdo de París. Anteriormente, Ari fue parte de nuestra iniciativa en Alliance for Integrity y por casi 5 años desempeñó distintos roles, incluyendo la coordinación de los países en el Cono Sur. Ari es licenciada en Ingeniería Ambiental y es técnica en Medio Ambiente. También me da mucho gusto presentar al ingeniero Carlos Mendieta. Carlos es ingeniero civil y cuenta con una vasta experiencia en la Agenda Internacional de Sustentabilidad, en proyectos de desarrollo comunitario y derechos humanos. Actualmente, Carlos se desempeña como director de sustentabilidad en PetStar, una empresa mexicana líder en reciclaje de botellas PET a nivel mundial y un gran ejemplo de economía circular. Además, Carlos es miembro del Consejo Directivo de la Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, así como fundador y presidente de la Fundación Tlaloc AC, dedicada a trabajar globalmente por la sustentabilidad. Bienvenidos, Ari y Carlos. La palabra es suya. Hola, bueno, buenas tardes, buen día.
Bueno, a mí hoy me toca este rol de entrevistar a Carlos y es un placer estar acá. Antes que nada, a mí me emociona estar acá porque fui tantos años parte del equipo de Alliance for Integrity, tener esta oportunidad de participar una vez más de una conferencia. Entonces, para mí es un honor. Ya puedo decir que ya participé de todas las conferencias de Alliance de alguna manera. Y bueno, Carlos, te envío un saludo virtual. ¿Cómo estás? Estás muteado. Listo. Ahí. Hola, Aria. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y también a todos los asistentes. Espero que estés muy bien, también todos tus seres queridos. Gracias, un gusto. Bueno, Carlos, este tema de residuos es un tema muy conectado ahí a distintos ODS también, como yo creo que es un tema transversal cuando hablamos del medio ambiente. Y mi primera pregunta va más con el impacto que tienen los residuos sólidos en los ecosistemas, tanto terrestres cuanto marítimos. ¿De qué forma crees que pueden los residuos exacerbar los efectos del cambio climático? Ariadne, bueno, definitivamente tenemos que tener presente como humanidad que estamos enfrentando esa una crisis climática, una gran amenaza. Si bien esta crisis sanitaria por COVID nos parece algo fuera de dimensiones, bueno, el cambio climático está llamado a ser eso, exactamente una crisis aún mayor y requiere acciones. Siempre pensamos que las empresas, las organizaciones, todos tenemos que dar un paso hacia adelante firme en este tema y encontrar desde nuestro nicho cómo hacer frente a este desafío. En ese sentido, evidentemente, el mal manejo de los residuos puede terminar entonces afectando nuestras áreas naturales, cuerpos de agua, etcétera. Y ese mal manejo puede llevar entonces también a la generación de gases de efecto invernadero. De acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en México del 2015, los residuos sólidos son causantes aproximadamente de un 6-7% de los gases aquí en México, ¿no? Y entonces tenemos todo cuenta, ese porcentaje tiene que reducirse, pero además hay otro factor importante. Para el adecuado manejo de esos residuos que están generando esos gases, también tenemos que desarrollar procesos que sean climáticamente responsables. Entonces, los logramos gestionar, pero además en el cómo tenemos que gestionarlos, tenemos que neutralizar al menos neutralizar la huella de carbono de esos procesos. El siguiente paso, sin duda, es establecer metas basadas en ciencia. Entonces, al menos en México tenemos esa área de oportunidad y necesitamos desarrollar infraestructura para el acopio de los residuos. Necesitamos desarrollar infraestructura para la separación, para su procesamiento y que eventualmente los que son reciclables, que se reciclen, los que se puedan reutilizar, que se reutilicen y los que son compostables, que se puedan compostar de facto, ¿no? Entonces, hay todavía mucho camino que hacer. Se piensa, de acuerdo a la Fundación Ellen MacArthur y Naciones Unidas, Medio Ambiente, que todavía, por ejemplo, PetStar, que hace un proceso de reciclaje mecánico de botellas de PET, para el manejo específico de uno de los residuos, que son los envases de PET y otros plásticos, al menos debe duplicarse la capacidad instalada en países como México, en Latinoamérica, al menos duplicarse la capacidad instalada de reciclaje mecánico para alcanzar el total de la solución que puede aportar el reciclaje, para evitar que más residuos estén dispuestos de manera inadecuada en el ambiente. Entonces, todavía hay mucho que crecer. Gracias, Carlos. Yo estuve pensando mientras tú hablabas de la parte del mal manejo de los residuos también, que siempre cuando hablamos de residuos, así mucha gente le viene una imagen de como siempre en la vida submarina, en los océanos, la tortuga atrapada en la basura, que como que no ven
su rol en en los residuos, de cómo su mal manejo de los residuos en las ciudades, esto que lleva a pasar estas cosas, ¿no? Que esto cuando está en el océano, cuando está ahí es el final, ¿no? Que antes hubo esta parte de las ciudades, ¿no? Correcto. Y hablando un poco del manejo, ahí te hago la segunda pregunta. Espera que me perdí acá en las pantallas. No te Mi segunda preocupes. pregunta, que es la parte del manejo, que de qué manera podría el reciclaje reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del cambio climático. Muy bien. Bueno, esto que me gustaría empezar con este comentario que señalabas. Sí. En PetStar tenemos una campaña que se llama Océanos sanos si reciclamos. Y el gran mensaje es, en cuanto a todas las audiencias, pero a la sociedad en general, le invitamos a que sea voluntario todos los días, desde su casa, desde su ciudad, cuidando de mares y océanos, disponiendo correctamente de sus residuos, porque las ciudades y las comunidades, lo que disponemos de manera inadecuada, por los sistemas de alcantarillado, drenaje, se conectan eventualmente con los ríos y potencialmente terminan en cuerpos de agua, en mares y océanos. Entonces, todo está conectado. Y es ese gran mensaje de educación ambiental, de trabajo con todos los públicos, encontrando lo que cada quien debe de estar realizando. Y conectando con lo que puede aportar el reciclaje, pues es una parte, aquí quiero ser muy enfático, porque el reciclaje es parte de la solución, no es toda la solución. Nuevamente, trayendo a la mesa este documento de Breaking the Plastic Wave de Naciones Unidas y Ellen MacArthur para el tema de evitar que distintos residuos lleguen a los mares y océanos, no solamente los plásticos, definen las distintas estrategias que se deben de hacer. En el tema particular de los plásticos, está perfectamente identificado lo que puede aportar la eliminación, la reducción en el uso de plásticos, cuando se eliminan plásticos problemáticos o innecesarios, o lo que puede aportar los esquemas de retornabilidad. Eso es un 30%, que son esquemas de reuso. La sustitución de materiales, cuando el análisis de ciclo de vida lo permite, es un 17%. El reciclaje, un 20% de esa solución, para evitar a nivel global que sigan incorporándose estos residuos mal dispuestos y entonces se contaminen nuestros mares y océanos. Para que eso se logre, el gran llamado es incrementar esta infraestructura de acopio. Tenemos que recuperar todos los residuos que existen, tenemos que procesarlos y reciclarlos, los que tienen esta capacidad. Con esto podemos evitar entonces ese 6% en el caso de México, 6.5% de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero bajo una lógica de economía circular, Ariel, no me quiero extender para dar pie a las demás preguntas, pero cuando pensamos y tenemos en cuenta que el reciclaje es parte de la solución, es parte de esa economía circular que inicia con el rediseño de todos los productos, para darles esa posibilidad de que sean reutilizables, reutilizados, reciclados o compostados. Y esa economía circular en la que cree PetStar es una economía circular además climática y respetuosa de los derechos humanos. Es decir, no basta con cerrar el círculo en la gestión de los residuos. Tiene que ponerse atención en maximizar el valor que se genera cuando se logra una solución de circular para el manejo de productos. Y al hacerlo, tenemos que ser responsables climáticamente, tenemos que ser parte de la solución en la lucha contra el cambio climático y tiene que ser siempre bajo una perspectiva de derechos. Perfecto, no, muy bien, me gustó mucho tu charla y final porque estos temas, así como Fernanda estuvo comentando al inicio en su charla,
que hay que pensar el tema de medio ambiente, así como el tema de integridad, que es un tema transversal, es un tema que está, que se conecta con todos los otros temas también. Entonces, hay que siempre llevar en cuenta esto. Y hablando un poco de este tema de integridad, ahí te pregunto un poco qué papel juega la integridad como valor en su empresa, en este medio, y también se encuentra alguna relación entre la integridad, la transparencia y el cuidado del medio ambiente. Bueno, es central. Tenemos que ser negocios responsables, éticos, que abracemos los principios universales de las Naciones Unidas, que también una invitación para que las empresas que nos están escuchando, que todavía no sean parte de su red local del Pacto Mundial, lo puedan evaluar, se adhieran, porque es una gran plataforma que genera información que nos permite a todas ir internalizando todos estos principios universales y que esto regule la vida en el día a día de las empresas. Así lo hemos hecho en PetStar. Es central el tener disposiciones claras anticorrupción, no solamente al interior, sino en el manejo de nuestra cadena de suministro. Aprovechamos esta gran herramienta del autodiagnóstico de GIZ, del Alliance for Integrity, para que tuviéramos ese piso, identificar en dónde estaban nuestras áreas de oportunidad y generar un plan de acción para ir atendiendo lo que nos indicaba este autodiagnóstico. Es un proceso, pero lo importante es que como empresas vayamos utilizando todas estas herramientas disponibles. Y en ese sentido, ¿cómo podemos ir ejerciendo un liderazgo positivo al interior de la organización, pero también a lo largo de nuestra cadena de suministro y con nuestros clientes? De manera que entonces puede ir permeando esta cultura y de transparencia. Y también se conecta con la transparencia climática, ¿no? La cultura del reporteo, el que haya una data que pueda soportar lo que tú estás comunicando en todos los aspectos, nos ayuda a incrementar esta transparencia también climática, que es fundamental porque tenemos que dar pasos firmes y que tengamos las evidencias para hacerlo, ¿no? Entonces, es mi reacción a esa pregunta, Ariadna. Perfecto. Me gusta que mencionas transparencia climática porque ahora en mi rol que trabajo con cambio climático es siempre de dónde empezamos, ¿no? Como saber definir los datos de cómo, de dónde vienen las emisiones, de qué impacto esto genera en nuestro día a día, en el mundo. Está todo conectado. No podemos pensar que este tema, como puedo trabajar sola en este tema, no, este es un tema que hay que sumar esfuerzos, si no, no llegamos a ningún lado. Y bueno, siguiendo con el tema de la corrupción, bueno, sabemos que la corrupción es un fenómeno, ¿no? Que no conoce fronteras, sectores o países. Esto estaba hablando también ahí al inicio, estábamos hablando de otros países y vemos que tenemos mucha similaridad, principalmente acá que estamos hablando de América Latina, ¿no? Y bueno, es necesario prevenirla en todos los ámbitos y en la actividad humana. Entonces, mi pregunta viene, ¿cómo puede la corrupción y la falta de transparencia perjudicar a los sistemas de manejo de los residuos sólidos y a su vez las consecuencias del cambio climático? Sí, la verdad es un tema muy relevante porque en el sector del reciclaje, y puede ser una realidad compartida como lo señalas en América Latina, tradicionalmente es un sector que está en la informalidad y hay mucha infraestructura existente que nadie ve, pero que está cumpliendo con una labor social, ambiental, económica muy importante y que le da viabilidad al círculo virtuoso del reciclaje. Tradicionalmente, cuando se habla de reciclaje en México, se piensa en los grandes sitios de disposición final, en los tiraderos, y mucha gente trabajando ahí, que son pepenadores, hombres y mujeres. Aunque eso todavía es una realidad de 15 años hacia acá,
hay mucho menos material que termina en esos sitios, material valorizable, mucho menos volumen. Por lo tanto, hay mucho menos gente en esos sitios, aunque todavía hay, y seguirán habiendo todavía algunos años. Pero el material se ha movido más cerca de la fuente que somos todos nosotros como usuarios. Y han emergido muchos centros de acopio, depósitos, pequeños depósitos, que están a lo largo de las ciudades y que se dedican a recibir los residuos, vidrio, papel, cartón, plásticos. Y en la colonia brindan ese servicio. Y la gente que va con su carreta, los carretoneros, pueden, y ahí entregan su material. Vecinos, hombres, mujeres, van y venden el material a estos depósitos. Trabajadores del servicio de limpia se detienen y venden el material ahí. Es una gran infraestructura, pero esos sitios tradicionalmente están en la informalidad, no cuentan con los permisos. Cambian los permisos de un municipio a otro municipio y esto los deja en una vulnerabilidad muy alta porque pueden ser extorsionados, pueden ser perseguidos por incluso autoridades locales, ¿no? Funcionarios locales. Entonces, lo que tenemos que hacer es formalizar a esta gran infraestructura que existe. De otra manera, también son presa de, y hay que señalarlo, también del crimen organizado, de la delincuencia y de la extorsión. Todo eso inhibe el que se puedan incorporar, el que puedan mantenerse aportando materiales pues, para que sean procesados. Entonces hay riesgos muy claros y que como empresa tenemos, nosotros pensamos que es precisamente en estos sectores económicos vulnerables donde las empresas que comparten esta visión de ética, de transparencia, de transformación, es donde debemos de estar actuando. Y nuestra lógica es, al menos en nuestra cadena de suministro, cómo ayudamos a que estos depósitos se formalicen. Y es lo que hacemos, ¿no? Nosotros a los depósitos que atendemos, más de 1,400 en el país, les ayudamos para que puedan darse alta en Hacienda, para que puedan tener su contabilidad, para que puedan tener la autorización de los permisos, pero es un tema de política pública el que se entienda el valor de estos depósitos. Perfecto, Carlos. Ya no tenemos más tiempo, pero me encantó tu charla. Sabes que tengo más 30 preguntas más que me gustaría hacerte, quizás en otro momento. Bueno, mil gracias. Muy importante este tema y que sigamos tratando de hablar de estos temas en estos tipos de espacio que es muy importante. Gracias, Carlos. Obrigado. Ah, de nada. Kevin, te dejo la palabra. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Ari, por moderar este espacio. Muchas gracias, ingeniero, por estas tan interesantes reflexiones y por compartirnos tu experiencia en este espacio. Ahora, para pasar a nuestro segundo espacio sobre integridad en el sector de agua limpia y saneamiento, me da mucho gusto poderles presentar a nuestras personas oradoras. Daniela Patiño es coordinadora regional para América Latina y de relacionamiento con socios en la Red de Integridad del Agua, WIN por sus siglas en inglés. Daniela tiene una maestría en políticas públicas y una amplia experiencia liderando iniciativas multiactor en la lucha contra la corrupción y los objetivos de desarrollo sostenible en América Latina. También tenemos en este espacio a Marcello Bassani. Marcello, de nacionalidad italiana, es especialista líder de agua y saneamiento en la oficina del Banco Interamericano de Desarrollo en Uruguay. Es punto focal en los temas de integridad e innovación y antes de ingresar al Banco Interamericano de Desarrollo, trabajó también para el Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias y para la Academia. Además, Marcello posee un doctorado en Economía Ambiental. Así que bienvenidos, Daniela y Marcello, un gusto contar con su presencia. La palabra es suya.
Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Gracias, Kevin, por la introducción. Es un gusto para mí también personalmente participar nuevamente en una semana regional por la integridad de Alliance for Integrity y volver nuevamente a la red de Pacto Global en Colombia. Y también es un gusto compartir este espacio contigo, Marcelo, quien, como comentaba Kevin, es el punto focal de integridad en la División de Agua y Saneamiento del PIB. Pues bienvenido, Marcelo, y estoy esperando esta conversación del día de hoy. Entonces, para empezar, Marcelo, me gustaría preguntarte, estamos a 2 años de la evaluación de medio término del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de agua limpia y saneamiento. ¿Podrías decirnos desde tu experiencia en la División de Agua y Saneamiento en el banco, cuáles son los desafíos que han identificado para el logro de las metas propuestas en este objetivo y cómo la integridad podría ayudar a hacerle frente a estos desafíos? Gracias, Daniela, y bueno, un gusto estar acá contigo y gracias obviamente a los colegas organizadores de esta iniciativa tan interesante. Buena pregunta, Daniela. La verdad es que creo que todos acá sabemos que una de las lecciones más importantes de todas las reformas implementadas en el sector de agua y saneamiento en los últimos 20 años, creo, es la importancia de las prácticas de manejo de información, transparencia, gobernanza, porque son realmente determinantes de la eficiencia y de la calidad del servicio, ¿no? Vamos atrás unos 20 años ya. Creo que el tema se posicionó a nivel internacional. OECD hizo un trabajo muy bueno con todos los indicadores de gobierno corporativo, transparencia internacional, por supuesto la red de integridad del agua. Y de hecho, ahora también hay un empujón. Para dar un ejemplo, el BID también tiene esta nueva visión 2025 que incluye explícitamente un pilar para seguir apoyando a la región en temas de transparencia e integridad. Ahora, andando al tema de los ODS, ahí estamos hablando de varios, la verdad, ODS, porque, bueno, para citar dos, hay el 6, que es lo que todos conocemos, que es para garantizar el acceso, digamos, al agua segura y limpia y al saneamiento para todas y todos. Y hay también el 16, ¿no? Que es el de paz, justicia e instituciones sólidas, que también tiene un enfoque especial en el trabajo contra la corrupción, ¿no? Y de hecho, personalmente creo que estamos todos de acuerdo que la integridad y el buen gobierno corporativo en el sector es casi un requisito previo, ¿no? Para alcanzar estas metas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que para cumplir con los ODS en agua, saneamiento y residuos, la región debería quintuplicar el nivel de inversión actual. ¿Okay? Nosotros estimamos que se requieren aprox 27.000 millones anuales hasta el 2030. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Que un porcentaje importante de esta inversión se pierde debido a la corrupción. De hecho, WIN indicaba justo en el penúltimo WIGO, decían que cada 10% de la inversión que se pierde debido a la corrupción podría implicar pérdidas anuales para el sector a nivel mundial de más de 75.000 millones de dólares. Son números muy importantes. Estudios en todo el mundo demuestran que el costo de una conexión a la red de agua y saneamiento puede incrementar del 30% por corrupción, o hasta el costo de producción de agua podría abaratarse del 64% con mejor transparencia e integridad. En este sentido, y a mí me gustaría hacerte una pregunta a ti, Daniela, para hablar de WIGO, ¿no? Del Water Integrity Global Outlook, que recibimos una copia ahora justo fresca del horno, como se dice, hace poco, que realmente capta, creo, todo esto, reitera la necesidad de invertir en una buena gobernanza, de contar con una buena gobernanza, ¿no? Y medidas específicas para eliminar la corrupción. Yo tuve la suerte, el placer de acompañar el proceso de redacción, y entonces si nos puede un poco ilustrar de qué se trata WIGO y cómo apunta, cómo se relaciona con los ODS, Daniela.
Gracias Marcelo por esta pregunta y también gracias por la introducción a WICO. Sí, efectivamente WICO es esta publicación maestra que hacemos cada 3 o 4 años desde WIN y la cual consideramos es un poco la Biblia en términos de integridad en el sector de agua y saneamiento. WICO, como tú comentabas Marcelo, básicamente es esta gran publicación que lo que busca es generar evidencia y proponer recomendaciones específicas para diferentes grupos de interés en el sector de agua y saneamiento en términos de integridad, como pueden empezar a promover una mayor transparencia, una mayor rendición de cuentas, participación y anticorrupción en el sector. Este año, o en 2021, nos hemos basado en la corrupción, en las fallas de integridad que se pueden presentar en espacios urbanos. Y esto responde básicamente a un entendimiento de cuáles son todos los desafíos que se presentan en estos espacios en términos de integridad y en términos también de no dejar a nadie atrás. Hemos visto como en los últimos años diferentes fenómenos que incluyen la industrialización, el cambio climático, brechas entre espacios rurales y urbanos, conflictos de diferente índole, han conllevado una mayor urbanización de diferentes espacios. Entonces, de hecho, creo que cifras de UNDESA demuestran cómo para 2030 esperamos que el 68% de la población mundial viva en espacios urbanos y cómo esperamos que en 2030 el número de personas que viven en asentamientos urbanos informales ascienda a 2 billones de personas. Entonces, lo que estamos viendo es cómo tenemos un gran número de personas que están viviendo en asentamientos informales o que están poniendo una mayor presión y no están accediendo a servicios de agua y saneamiento u otro tipo de servicios públicos. Esto también debe ser entendido como una falla de integridad y también tiene que estar puesto en la agenda de los policymakers, de los reguladores y de todos los procesos de toma de decisiones y visto desde una perspectiva de integridad para ver cómo logramos este ODS 6 y no dejamos a nadie atrás. Es un poco con este contexto, WICO tiene tres grandes capítulos o 3 grandes secciones que lo que buscan en primer lugar es empezar un poco a generar este momentum y este contexto de por qué es importante hablar de integridad y por qué es importante hablar de integridad específicamente en el sector de agua y saneamiento. Marcelo, ya comentaste varias cifras, entonces no quiero repetir por qué es tan importante y un poco de los costos de la corrupción. Pero un poco para redondear en este WICO también identificamos que entre el 4 y el 26% de los recursos que son necesarios a nivel anual para lograr el ODS 6 se están perdiendo por prácticas corruptas de diferente índole. Y creo que el problema es que estos costos son solamente costos económicos y no estamos midiendo también los costos ambientales y sociales, que creo que también se están mencionando al principio de esta charla, asociados con las prácticas corruptas. Cuando hablamos de costos sociales tenemos desde temas de discriminación a ciertos grupos, desde incrementos de la vulnerabilidad, tenemos altas tasas de mortalidad o pobres servicios de salud, tenemos una pérdida de productividad económica, tenemos una falta de confianza en las instituciones, en este caso también en prestadores de servicios y en los gobiernos, y a nivel medioambiental creo que tenemos costos muy altos, también en términos de mala adaptación al cambio climático, entre otro tipo de costos que se puedan presentar. La segunda sección, por otro lado, lo que busca es empezar a identificar entonces cuáles son estas tipologías de corrupción. Como sabemos, creo que la corrupción lamentablemente es tan difícil de identificar porque toma muchas caras y cada vez está cambiando y no podemos identificarla de una forma muy clara. Entonces, lo que buscamos hacer por medio de estas secciones es identificar cómo la corrupción se puede materializar en el sector y cómo vamos a poder empezar a establecer estos controles o estas medidas para prevenirlo. En este sentido, esta sección básicamente tiene 3 grandes espacios o 3 grandes áreas en la cual discutimos la corrupción en el manejo de los recursos públicos, básicamente esta gran corrupción asociada con fraudes, asociadas con grandes contratos, asociadas con temas de compras y contrataciones. También tenemos corrupción en la interfaz entre instituciones y usuarios. Esto es un poco la pequeña corrupción en términos de sobornos y este tipo de prácticas que también son muy altas. Y finalmente tenemos una sección alineada con temas de asuntos de integridad, vistos desde una perspectiva un poco más holística, de equidad y desarrollo. Y en esta última sección me gustaría un poco hacer énfasis en 2 grandes elementos que identificamos en WICO. El primero de estos, que ya lo mencioné,
públicos en asentamientos urbanos, como personas que viven en este tipo de espacios tienen incrementos en su vulnerabilidad o en sus vulnerabilidades al no poder acceder a este tipo de servicios, y como esto también genera un impacto sobre otro tipo de derechos asociados con la salud, con la educación, también tiene derechos en términos de género, entre otro tipo de prácticas. Y otra práctica u otra tipología de corrupción que identificamos que nos ha impactado mucho desde WINI, que seguimos investigando, está asociada con la sextorsión. Y creo que también fue discutida en algún otro panel en esta semana, y básicamente consiste en el intercambio o en la extorsión por favores sexuales a cambio de acceder a algún beneficio, en este caso, a cambio de acceder a servicios públicos de servicios de agua y saneamiento. De hecho, de acuerdo a cifras de Transparencia Internacional, en Latinoamérica, 1 de cada 5 mujeres dijeron que han sufrido o conocen a alguien que ha sufrido de sextorsión para acceder a algún servicio público que incluye servicios de agua y saneamiento. O sea, acá también empezamos a ver cómo la corrupción empieza a tomar estas otras caras que generan un impacto, que tienen un impacto diferenciado, en este caso dependiendo del género, y que también puede generar otro tipo de vulnerabilidades en diferentes sectores. Y un poco la tercera sección lo que busca es hacerle frente a todas estas tipologías y establece diferentes recomendaciones para distintos grupos de interés en el sector. Entonces, a partir de todas estas prácticas que identificamos, ¿cómo podemos mitigarlas o prevenirlas? Entonces, para esto tenemos recomendaciones asociadas con gobiernos nacionales y locales, con reguladores, con empresas prestadoras, con usuarios, con la sociedad civil, pero también tenemos una gran sección hablando de cuál es el rol de los donantes internacionales y de las organizaciones multilaterales. Es un poquito para hacer énfasis en este tema. Marcelo, me gustaría volver a pasarte la palabra y preguntarte, ¿cuál es este rol fundamental que desempeñan las organizaciones multilaterales y específicamente desde el banco? ¿Cómo están adoptando estos temas y cómo los siguen promoviendo? Muy bien y muy interesante, y la verdad que invito a todos los que están conectados en descargar la publicación de WIGO. Bueno, para contarte un poco en 2 palabras, Daniela, más o menos en el 2015 en el BID empezamos una colaboración entre la División de Agua y Saneamiento y el Fondo de Transparencia del BID, ¿no? Con el objetivo justamente de apoyar a actores claves, prestadores de servicios, reguladores y rectores en el diseño y implementación de políticas, mecanismos y prácticas de transparencia e integridad en el sector de agua y saneamiento. Lo hicimos trabajando en tres temas. El primero, un poco como mencionaba también Carlos anteriormente, diagnósticos y planes de acción, diagnósticos para identificar debilidades y diseño de planes de acción, más que nada para operadores de agua y saneamiento, el fortalecimiento de los sistemas de información a todos los niveles y actividades de generación de conocimiento y diseminación de conocimiento. En esto hemos invertido realmente mucho. Quisiera un poco abrir una pequeña paréntesis, después voy a cerrar contestando a tu pregunta específica sobre el rol de los donantes. Quisiera solo destacar que la División de Agua y Saneamiento del BID tiene un marco sectorial atrás, ¿no? En este marco sectorial se recalca de manera muy explícita la importancia de mejorar todo lo que es integridad, manejo de información, etcétera. También para fortalecer el control de la participación ciudadana, etc. Y bueno, cabe mencionar también que hace un par de años el BID actualizó su estrategia institucional y ahí también se dio aún más relevancia al tema de la integridad. Bueno, cerrando este paréntesis, solo para comentarte que en esta línea de trabajo que creamos en el 2015 ya hemos trabajado en varios países en la región, para mencionarte Ecuador, Honduras, Guatemala, Argentina, Paraguay, Uruguay, México, Perú, entre otros. Y quisiera mencionar en particular Ecuador y Paraguay, porque en estos 2 países, y bueno, en coordinación con WIN,
actuamos realmente de manera sistémica, es decir, tratamos no solo de trabajar con el operador de agua y saneamiento, sino también con la sociedad civil, con el regulador, con la banca de financiamiento, con el rector, es decir, a todos los niveles, el trabajar realmente para crear convergencias. Y creo que esto es el rol de los donantes. El rol de los donantes es facilitar alianzas, ¿no? Acompañar estos procesos de cambio que tienen que ser sistémicos, fortalecer el ecosistema y seguramente invertir en conocimiento y en la elaboración y uso, obviamente, de herramientas. Y bueno, hablando un poco del trabajo que hemos hecho juntos, porque hemos hecho bastante, ¿por qué no nos cuenta un poco de todas las herramientas que hemos aplicado y desarrollado en la región? Gracias Marcelo. Sí, voy a ser muy breve, un poco describiendo un poquito más en detalles estas herramientas que tú ya comentaste, pero estos cambios que hacemos en la región. Creo que, como le decías tú, creo que nos hemos enfocado en 3 tipos de herramientas. El primero son herramientas que nos permitan hacer un diagnóstico del sector y que nos permitan hacer un diagnóstico de las organizaciones con las que trabajamos. Para esto hemos desarrollado herramientas de evaluación de la integridad, por ejemplo, para prestadores de servicios, que nos permitan identificar prácticas basadas en evidencia para identificar qué tan preparadas están las organizaciones para hacerle frente a posibles riesgos de corrupción. Entonces, ¿qué políticas tienen pues tienen implementadas y cómo están viendo y monitoreando todo este tipo de procesos? Por otro lado, y también en línea con lo que comentábamos, con lo que comentabas, hemos desarrollado una metodología que se conoce como la caja de herramientas para la gestión de la integridad. Y básicamente es una caja de herramientas de verdad que lo que busca es generar estos procesos de cambio organizacional. Creo que también ya lo hemos hablado y creo que lo hemos tocado un poquito en diferentes espacios durante esta charla, pero generar procesos de integridad en una organización no depende o no está enclaustrado solamente en una persona, no está enclaustrado solo en un área, sino que tiene que ser un proceso transversal a todo lo que está haciendo la organización, que permita realmente identificar cuáles son esos riesgos que existen, establecer controles o establecer mitigantes y también generar esta cultura de compliance al interior de todo lo que se hace. Entonces, en esto está basada esta caja de herramientas que básicamente lo que busca es generar estos procesos de cambio sistémico y, como lo decías tú, en este nuevo proyecto, en este piloto que hicimos en Paraguay, lo hicimos a su vez con entidades reguladoras, haciendo un análisis al interior de los reguladores de en dónde podían presentar riesgos de corrupción, pero también cómo esto podía afectar su desempeño como reguladores del sector, y lo mismo con rectores, y viéndolo todo desde una perspectiva sectorial, identificando cómo son las relaciones de rendición de cuentas entre todos los actores y también cómo pueden establecer relaciones de pesos y contrapesos entre ellos para fortalecer la transparencia del sector. Pero bueno, creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, Marcelo, me gustaría pasarte nuevamente la palabra un poco para cerrar y un poco para que nos des este mensaje o estos mensajes claves para continuar promoviendo la integridad en el sector de agua y saneamiento en Latinoamérica. Buenísimo. Daniela, bueno, yo creo que por mi lado reiterar un poco la importancia de crear alianzas de nuevo, de coordinar realmente, de unir esfuerzos y para proponer un enfoque sistémico al cambio, ¿no? Hacia la integridad. Esto es súper importante. Y creo que hay mucho camino por recorrer y justamente es por esto que estamos acá hoy. Pero creo que se está hablando más del tema, así que nada, seguimos juntos y obviamente en el afán de motivar también a todos los actores realmente para trabajar en este tema y a través de un enfoque sistémico garantizar la sostenibilidad de las buenas prácticas de integridad. Daniela.
Bueno, muchas gracias Marcela, creo que es la mejor forma de cerrar, si bien creo que ha habido varios avances, creo que hemos visto cómo la integridad realmente puede ayudar a cerrar estas brechas y puede ayudar a garantizar un mejor acceso a servicios de agua y saneamiento a nivel regional y a nivel local, pero todavía, como lo mencionas tú, todavía tenemos varias oportunidades. Creo que sigue existiendo esta desarticulación en la gobernanza del sector. Creo que sigue existiendo también una desarticulación entre las agencias anticorrupción a nivel nacional y las agencias del sector de agua y saneamiento, entonces es importante que sigamos construyendo estos puentes y todos hablando el mismo idioma. Creo que todos tenemos el mismo objetivo, entonces creo que es importante que todos hablemos el mismo idioma y creo que queremos volver a hacer énfasis en la importancia de revisar estos grupos más vulnerables, revisar cómo garantizamos el acceso a mujeres, a grupos indígenas, a personas en asentamientos informales, a personas en comunidades rurales. Creo que ahí es donde se presentan los principales desafíos y bueno, creo que es una oportunidad para seguir trabajando. Entonces, muchas gracias y Kevin, te vuelvo a pasar la palabra para que sigas con la siguiente sección. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Marcelo, de verdad, por esta tan interesante charla. Me gustó mucho la información que compartieron, sobre todo al inicio compartieron unas estadísticas, unos datos que nos ayudan mucho a comenzar a identificar la magnitud del problema, del flagelo que puede ser la corrupción, en poder garantizar el acceso a agua limpia a todos y todas, sobre todo a los grupos marginalizados, a los grupos minoritarios. Así que muchísimas gracias. Aquí pues lo que ustedes nos comentan nos ayuda a poner de relieve el hecho de que la integridad empresarial pues es un tema transversal de todos los objetivos de desarrollo sostenible y lo tenemos que ver como tal. Así que muchas gracias Marcelo, muchas gracias Daniela. Y bueno, por último, pero no por ello menos importante, queremos pasar a nuestro tercer espacio de esta sesión que hablará sobre transparencia y reportaje. Específicamente hablaremos sobre el valor de la integridad empresarial en los reportes ambientales. Y aquí me da mucho gusto presentarles a Bettina del Valle Azugna. Bettina es licenciada en comercialización y cuenta también con un MBA por la Universidad de Belgrano. Además, tiene un diploma de responsabilidad social empresarial de diferentes universidades de Argentina y España. Y Bettina trabaja actualmente para el grupo Sancor Seguros. Desde hace más de 20 años y desde finales del 2005, ella coordina su proceso de responsabilidad social corporativa, siendo en la actualidad gerente de sustentabilidad de la empresa en Argentina y América Latina. Bienvenida, Bettina, muchas gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy. Muchas gracias a vos, Kevin. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Te escuchamos bien, Bettina, te escuchamos bien. Buenas tardes a todos. Un gusto. Pues muchas gracias. El gusto es nuestro tenerte aquí, Bettina. Y bueno, para comenzar con la discusión, quisiera que nos pudieras hablar un poco del Global Reporting Initiative y desde esta perspectiva compartirnos también por qué es importante generar reportes y estándares tanto para temas ambientales como para temas de integridad y anticorrupción. Bueno, como yo creo que todos lo saben, o para aquellos que a veces ven al reporte como un reporte, como se le dice, digamos, un cúmulo de información o algo para analizar o una herramienta de comunicación. Para nosotros el reporte es una herramienta de gestión. Para mí ese es uno de los temas o de las razones más claves por las cuales es tan importante trabajar en un reporte, porque es una herramienta de gestión que sirve a la empresa para identificar los riesgos y las oportunidades, para gestionar esos riesgos y esas oportunidades, y finalmente también para rendir cuentas a todos los grupos de interés y mostrar transparencia, apertura, integridad. Y lo es para, o sea, los reportes de sustentabilidad o ASG bueno, como se los determine cada empresa o cada cámara lo llama en forma diferente, justamente rinden cuentas por temáticas tanto económico-financieras como sociales, como ambientales, y
bueno, y creo que la integridad atraviesa todos estos temas. Entonces, es súper importante que, digamos, hacer reportes mostrando todos estos indicadores, toda esta gestión, más que, digamos, una gestión coherente. El reporte y estos estándares ambientales, también sociales y también de integridad, hacen que uno pueda tener digamos, un camino a seguir, algo a lo que mirar o algo a lo que apuntar, que es lo mejor de lo mejor, digamos, y que mientras tanto uno va transitando ese camino de mejora continua, partiendo desde una autoevaluación de lo que ya tiene la empresa o la organización, y haciendo ese camino basándose en estos estándares de los cuales, por ejemplo, el Global Reporting Initiative, que es el que vos nombraste, es para mí, digamos, uno de los más exhaustivos, porque no deja temas afuera, y bueno, y tiene una forma muy clara de abordaje, es un poco capaz complicado para las pequeñas empresas de seguirlo, pero realmente tiene digamos, sirve para esa rendición de cuentas, sirve mucho también al ser mundial y al ser implementado por muchas empresas, sirve para compararse entre empresas y sirve no solo para compararse entre empresas de la misma industria, sino para compararse entre empresas de diferentes industrias y bueno, y ver también mejores prácticas y ver cómo podemos mejorar en base a lo que reportan otros. Así que a mí me parece fundamental un reporte de sustentabilidad, de medio ambiente, de estándares ambientales, y usar estas guías que por algo tuvieron tanto trabajo de expertos a nivel internacional y de mejores prácticas para que nos den ese faro a dónde ir. Excelente, Bettina, muchas gracias. Sin duda, pues es algo sumamente relacionado, entonces, este tema de integridad con reportaje del medio ambiente. Ahora me gustaría dirigir un poco más la discusión a temas un poco más prácticos a la hora del reportaje, ¿no? Primero me gustaría preguntarte, aprovechando aquí tu vasta experiencia en el tema también, ¿cuáles son los desafíos más grandes que tú identificas a la hora de reportar, ya sea para pequeñas y medianas empresas o para empresas grandes como Sancor Seguros? Yo creo que los desafíos, por lo menos basándome en los que tuvimos nosotros cuando empezamos hace 16 años, nosotros tomamos la decisión de llevar adelante un proceso de reporte de sustentabilidad, un proceso de responsabilidad social y sustentabilidad, y lo que nos encontramos con el tema del medio ambiente es que no había nada medido. Una empresa de seguros como la nuestra tenía muchísimos indicadores de siniestralidad, de finanzas, de solvencia, de lo que busques en temas financieros económicos, pero de medio ambiente no tenía absolutamente nada. Y si uno se remonta a 15 reportes atrás, ve que el capítulo de medio ambiente, obviamente no era un capítulo, es media página, comentando algunas pequeñas campañas que habíamos hecho, midiendo un porcentaje promedio de consumo de energía que se había hecho muy a mano. Entonces lo que nos encontramos fue eso, con nada de dato, y en lo que fuimos avanzando en todos estos años es muy difícil sistematizar la información, por lo menos para nosotros como empresa de servicios, para una empresa industrial, para alguien que está más acostumbrado a trabajar con indicadores ambientales, le es más fácil, pero nosotros como empresa de servicios nos llevó mucho tiempo recolectar los datos y nos está llevando todavía un tiempo en sistematizar, en armar esos tableros que son tan comunes en indicadores económicos financieros y que es muy difícil armar o para, digamos, procesar esos datos a nivel ambiental. Y también está todo el tema de la concientización, de hacer entender a la empresa que es una inversión, que la identificación de riesgos en temas ambientales también es identificación de oportunidades de reducir costos, es también encontrar un poco esa coherencia del ganar-ganar del negocio y la preocupación por disminuir el impacto al medio ambiente,
y por también trabajar los valores de la organización y el tema del negocio, que es siempre lo que hace marchar a la empresa. Muchas gracias, Bettina. Y aquí me gusta mucho el tema que mencionaste sobre que también ya puedo hacer una línea con lo que mencionaba Fernanda al inicio, de ver al compliance como un profit center, ¿no? Como un generador de ingresos más que como un generador de gastos, tanto desde la parte de integridad empresarial, pero también desde la parte de reportaje medioambiental, ¿no? A través de tal vez una economía circular. Y bueno, ahora volteando un poco la pregunta de los desafíos, quisiera preguntarte cuáles son algunas buenas prácticas o ejemplos positivos que tú podrías compartirnos sobre generar reportes en materia medioambiental. Digamos, una de las buenas prácticas que yo veo, tanto en la empresa, bueno, en Sancor Seguros, como en las otras empresas, es que al generar los reportes, uno ve, o sea, sobre todo, por ejemplo, usando GRI, que es el que te pide que presentes los datos comparando los últimos 3 ejercicios, te pide que hagas un análisis digamos, de determinados consumos que tiene la organización, pero que mires también la cadena de valor. Bueno, depende de, si querés después te amplío qué indicador GRI te toca gestionar según la materialidad que la empresa haya hecho, pero lo que hace el reporte y sentarse y tener todos esos datos adelante de los ojos y poder ver cómo va incrementando el impacto de consumo de energía, el consumo, bueno, en nuestro caso de papel, y digamos, poder dimensionar ese impacto y poder decir, bueno, estoy acá, ¿qué puedo hacer para mejorar para disminuir ese impacto, para disminuir todos esos costos que le generan a la empresa, muchos consumos, muchas formas de trabajo y demás, y para analizar cada uno de los procesos. A nosotros, digamos, el hecho de trabajar con estos estándares, y acá también traigo un poco la ISO 26000, que a mí me gusta mucho y que tiene toda una materia fundamental de medio ambiente, y todos estos estándares que te van trayendo también ejemplos de buenas prácticas, o que los podés encontrar mirando otros reportes GRI, hacen que uno se siente a mirar cada etapa de su cadena de valor y cada etapa de su cadena de producción. A nosotros, por ejemplo, como empresa de servicios, hace 15 años decíamos, pero ¿qué vamos a trabajar nosotros de medio ambiente, que somos una empresa de servicios, que no tenemos productos? Bueno, papel, empezar a digitalizarlo, que se hizo todo un programa de cero papel, de digitalización y demás, pero después cuando nos sentamos a mirar cada proceso que nosotros teníamos, por ejemplo, que somos una empresa de seguros, aseguramos vehículos, y esos vehículos, si por ejemplo tienen una destrucción total, vuelven a nosotros le damos un vehículo nuevo a nuestro cliente y nos quedamos con ese vehículo totalmente destruido y tenemos que hacer algo con ese vehículo. Y ahí ya no tenemos un servicio, ahí ya tenemos un producto tangible que depende de nuestra decisión, que quede como basura o flotando en el río o en un galpón o en una calle abandonado, o que nosotros le demos realmente ese proceso de economía circular y le demos esa gestión sustentable de cada uno de sus residuos, que es, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahora con nuestros autos siniestrados, donde en conjunto con otras empresas, competidoras de hecho, y con un centro de investigación en seguridad vial, estamos enviando todo a un centro donde se separan todos digamos, todas las partes de estos autos y se les va dando un destino sustentable a cada una. Y acá también tiene mucho que ver con el tema de la integridad, y acá vemos también un poco cómo se cruza el tema de medio ambiente, el tema de integridad, y cómo siempre es todo transversal y cómo aparece todo el tiempo. Nosotros, al hacer eso, estamos evitando un montón de fraudes, un montón de lavado de activos, todo el gran negocio que se arma a partir o a raíz de
de las piezas de los autos siniestrados que son vendidos, o los autos cuyos papeles son vendidos en el mercado negro para digamos, para que los autos robados, o sea, los delincuentes puedan también usarlos y demás. Todo eso se evita con este trabajo. Entonces, como que tiene un paralelismo todo el tiempo. Si vos ves y analizas cada una de las acciones que nosotros vamos teniendo con el medio ambiente, siempre tiene una veta de integridad metida transversalmente, que lo atraviesa. Ni hablar de que si pensamos en debida diligencia, de derechos humanos, el tema de medio ambiente es un tema clave. Entonces, ahí yo veo que las buenas prácticas están en eso, en ver la realidad, en dimensionar y en poder gestionar esos indicadores para esta mejora continua todo el tiempo, y ser conscientes, como lo fuimos nosotros, de que realmente estamos impactando mucho más de lo que creíamos. Eso te lo muestra el reporte, la medición, los indicadores. Lo que no se mide, no se mejora. Súper interesante, Bettina, y aquí creo que también muy importante lo que mencionas, porque muchas veces se suele pensar que este tema del reportaje medioambiental solo está ligado, solo debería de pertenecer a las empresas de la industria extractiva, las empresas de la industria manufacturera, pero aquí muy importante, me gustó mucho ese ejemplo que diste desde Sancor Seguros, cómo se sentaron a ver que también las empresas de servicios tienen una huella de carbono, una huella medioambiental que hay que mitigar, ¿no? Y qué buenas prácticas también nos compartes. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, Bettina, pero tengo una pregunta más para ti, para cerrar este espacio, que creo que es muy importante y no me gustaría despedirme sin hacerte esta pregunta. Sabemos que los estándares medioambientales y los estándares de anticorrupción en las empresas han evolucionado muchísimo en los últimos años, por la legislación, por el mismo interés de las propias empresas de trabajar en estos temas. Pero muchas veces estos avances han sido separados, ¿no? O sea, el departamento de compliance que se encarga de integridad empresarial, prácticas anticorrupción, ha evolucionado por su parte, y el departamento de compliance que trata temas medioambientales ha evolucionado también independientemente. ¿A ti qué te parece que haría falta para que haya una mayor integración en los reportes de las empresas de los temas medioambientales y de integridad? Yo creo que hace falta más que, por lo menos, o lo que veo desde lo que nos pasa a nosotros, es que se conozcan más estos estándares de sustentabilidad en las distintas áreas, y no solo en el área de sustentabilidad o de responsabilidad social. Porque la verdad que el trabajo que hace GRI, el trabajo que hace, por ejemplo, Pacto Global, ISO 26000, nosotros, por ejemplo, si vos ves nuestro reporte, es un reporte que va navegando todos los temas que nosotros consideramos como materiales, pero al final tiene una tabla donde cada indicador que nosotros ponemos responde de una manera al GRI, de una manera al Pacto Global, de una manera a la ISO 26000 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, o sea, estos estándares, tanto GRI, Pacto, ISO, hicieron un gran trabajo de integración. Hay un montón de documentos donde uno los puede tomar, que aparte son gratuitos, y ver que, digamos, hay como un matching. Entonces, atraviesan o usan todos los temas. Vos podés estar reportando un indicador que responde al GRI, pero también a la ISO, y que tiene que ver con medio ambiente, pero también tiene que ver con consumidores, o también tiene que ver con derechos humanos. Y eso lo podés mostrar de esa manera, pero lo tenés que trabajar en conjunto con las distintas áreas. Y, sin embargo, es solo el área de sustentabilidad la que conoce todos esos estándares. Entonces, me parece que lo ideal, a mi criterio, sería que el resto de las áreas se adueñe de esos estándares también. Hay muchos, el GRI, que es uno, como te decía, el de los más completos, usa un montón de guías que, por ejemplo, son de la OCDE, para gestionar todo el tema de derechos humanos. O sea, se alimenta de un montón de guías de la OIT, de un montón de estándares que están dando vueltas, y
tienen un trabajo de años y años de análisis para poder hacer ese resultado fino de estos indicadores finales que todas las empresas usamos. Entonces me parece que tenemos que aprovechar y potenciar ese gran trabajo que hizo tanta gente y bajarlo a toda la empresa, no solo a un área en particular, para poder gestionar, hacer esa gran herramienta de gestión de ese reporte de sustentabilidad que integre todo, integridad sostenible, como le llamamos, medio ambiente, derechos humanos y demás, potenciando todo lo más posible estos estándares que hay a disposición. Pues muchísimas gracias, Bettina, por las interesantes reflexiones, por compartirnos tu experiencia el día de hoy. Y bueno, para cerrar la sesión y traer un hilo conductor a todo lo que se discutió el día de hoy, quisiera darle la palabra a la directora de Alliance for Integrity, Susanne Friedrich, quien lidera nuestra iniciativa a nivel global en los 14 países en los que nos encontramos activos. La palabra es tuya, Susanne, bienvenida. Muchas gracias, Kevin, y muchísimas gracias a todos los expertos y las expertas que hablaron y que me hacen la tarea muy difícil porque han reunido tanta información y tantas experiencias también que espero que pueda darle el hilo rojo que me pide Kevin. Bueno, escuchamos al principio a Fernanda que nos dio una muy buena base para seguir discutiendo sobre la conexión entre el medio ambiente y la integridad, porque ella planteó primero, nos explicó el principio de ESG o ambiente social y gobernanza y la importancia que tiene eso hoy día para las empresas, también en vistas a las legislaciones internacionales como la ley alemana sobre la cadena de suministro que exige la debida diligencia en procesos de derechos humanos y de medio ambiente también, y la nueva ley a nivel de la Unión Europea que se está esperando. Pero ella también dijo que las empresas muchas veces no están preparadas, las inversiones se ven afectadas por esos factores, pero les faltan herramientas. Pero esas herramientas, por lo menos en parte, ya están y además son similares porque el enfoque que se pueda aplicar a una debida diligencia en temas de anticorrupción se puede aplicar de manera similar también en la debida diligencia para temas ambientales, porque hablamos siempre de mecanismos de control de riesgo, de analizar las partes involucradas, en el caso de la debida diligencia también de canales de denuncia y políticas de remediación. Así que hay muchas conexiones porque también en los efectos hay muchas intersecciones, porque como Fernanda dijo, se esconde uno tras otro, ¿no? Y la compliance puede generar entonces un beneficio agregado, un valor para las empresas para manejar las diferentes debidas diligencias. Y eso lo vemos al final también con los aportes de Bettina, que cierra muy bien este círculo hablando de los reportes. Pero antes de hablar sobre el GRI, quisiera retomar algunas ideas de Carlos Medieta de PetStar, que nos introdujo en el impacto que tienen los residuos sólidos en el clima, porque el mal manejo de los residuos afecta a las áreas naturales y también genera gases de efecto invernadero. Y él explicó muy bien cómo su empresa PetStar maneja los residuos sólidos a dos niveles, tanto en los procesos de uso de materiales como en la creación de infraestructura. Y allí también estableció el vínculo entre la integridad y los residuos sólidos, porque nos compartió la situación de la
de los trabajadores informales en el sector de reciclaje, donde tradicionalmente hay una población vulnerable que trabaja o genera ingresos a partir de la recolección y el reciclaje de los residuos y que se ve muy expuesta también a riesgos de distorsión, tanto por el sector público, puede ser cuando se trata de permisos, como también el crimen organizado, y su empresa hace una labor también para unir estas dos dimensiones, el efecto negativo en el ambiente y los efectos negativos sociales para los grupos vulnerables, al promover a que este sector sea formalizado para que pueda formar parte y ser un elemento crucial en una economía circular que tenga en cuenta tanto los aspectos de clima como derechos humanos, para así maximizar el valor para todas las partes integradas o afectadas. Y ahí pasamos a la interesante entrevista mutua entre Daniela y Marcello, que me pareció también sumamente interesante, porque ahí ellos establecieron que la integridad es un requisito previo para alcanzar los ODS, y describieron muy bien cómo la inversión en el sector agua y saneamiento se ve afectado por la corrupción, ¿no? Que un porcentaje muy alto se pierde en corrupción, y eso afecta naturalmente el acceso, dificilita el acceso de la población, sobre todo vulnerable también, a esos servicios públicos. Pero por eso no tiene solamente un efecto económico, sino también social y ambiental, ¿no? Y hay que identificar y analizar los diferentes tipos de costos ambientales, sociales y económicos para poder diseñar estrategias que tengan un efecto a nivel del sistema, ¿no? Y ahí también es importante tener en cuenta y trabajar con todas las partes interesadas y los grupos afectados. Por eso ellos dijeron que era clave el enfoque multiactor para crear un valor y facilitar esos cambios sistémicos que son importantes, y crear un ecosistema que sea amigable con el medio ambiente y que aporte realmente a alcanzar las ODS. Y también divulgar las herramientas para que otros puedan hacer uso de ellas, porque uno de los puntos que destacaron ellos, que era como uno de los aprendizajes centrales del trabajo del BID en este sector, era el manejo de la información transparente, ¿no? Porque la calidad de los servicios depende mucho de esa transparencia. Y finalmente, bueno, cerramos con los aportes de Bettina sobre la Global Reporting Initiative y su experiencia como empresa con el uso de este mecanismo y la aplicación o implementación de los estándares. Ella sacó que el mecanismo es, en primer lugar, una herramienta de gestión, ¿no? Que le permita a la empresa identificar riesgos, y también es una herramienta para rendir cuentas y crear transparencia frente a las partes interesadas. Pero volviendo a los intereses de la empresa, permite hacer una autoevaluación y, basado en los estándares, determinar el camino donde quiere llegar la empresa, y por eso es sumamente importante usar el reporting para crear esa orientación y esas metas claras para alcanzar los objetivos. Claro, hay como vemos, también desafíos, porque siempre se hace muy complejo el trabajar temas cuando vemos todas las interseccionalidades.
Y eso es también algo que estamos viendo a lo largo de esa conferencia, que hemos tocado muchas temáticas relacionadas con la integridad, y al analizarlas vemos e introducirnos cada vez más en la complejidad de estos temas. No debemos perder un hilo rojo, ¿no? Y yo creo el hilo rojo está sobre todo en crear evidencias, en crear buenas prácticas, en asegurarnos de que involucremos a todas las partes interesadas, porque desde los diferentes grupos de interés solo podemos generar las diferentes perspectivas que hacen que las estrategias que tomemos, los estándares que establezcamos y los sistemas o los cambios sistémicos que creamos realmente sean sostenibles. Y bueno, con esto pequeño recorrido los voy a dejar, y agradeciendo nuevamente a nuestros ponentes. Ha sido sumamente interesante, y espero que van a tener todavía muchos oyentes también cuando pongamos la información y esta sesión en los canales de los medios sociales, y ojalá sea también el punto de partida de seguir discutiendo, seguir creando evidencia también, y compartiendo las experiencias que hacemos en los diferentes sectores. Así que muchas gracias nuevamente, y le devuelvo la palabra a ti, Kevin. Muchas gracias, Susanne, por este excelente resumen, este excelente hilo conductor que nos pudiste traer para cerrar esta sesión con broche de oro. Así que bueno, yo pues ya no tengo más que agradecer también a las y los oradores de esta sesión. Muchísimas gracias a Ariadne, al ingeniero Mendieta, a Daniela, a Marcelo, a Bettina y por supuesto a Fernanda. Muchísimas gracias por sus aportes tan interesantes el día de hoy. Para cerrar esta sesión, quisiera también agradecer a las y los participantes e invitarles a continuar con la conversación de todo lo que se discutió el día de hoy en redes sociales con el hashtag Integridad y ODS. Les informo que hemos compartido una encuesta de satisfacción en el chat que les pedimos contesten. Esta retroalimentación nos ayuda a mejorar nuestra oferta de productos, nuestra oferta de eventos y herramientas para nuestra red, para nuestro público y, pues claro, para ustedes. No les tomará más de 2 minutos, la pueden ya encontrar en el chat. Y bueno, antes de despedirme, quisiera también comentarles, compartirles que en media hora empezaremos nuestra sesión de clausura de esta 6ª Semana Regional de Integridad. Después de 14 sesiones, es nuestra última sesión, entonces estamos invitándoles aquí a que se puedan unir a escuchar esta sesión de clausura que abordará el tema de derechos humanos e integridad empresarial. Así que pues sin más por el momento yo me despido y les agradezco de nuevo a todos y todas. Que tengan una excelente tarde.